La mayoría de las personas vive atrapada en un rebaño. Se levantan cada mañana siguiendo rutinas que no eligieron, aceptando reglas que nunca cuestionaron y defendiendo creencias que ni siquiera son suyas. Caminan en fila, con la mirada baja, pensando que la obediencia les traerá seguridad, validación y, tal vez, un pequeño lugar en el mundo. Lo que no entienden es que, en esa sumisión silenciosa, entregan lo más valioso, su poder, su voz y su identidad. El rebaño ofrece una ilusión, te hace creer que, al encajar, estás a salvo, que al obedecer, obtendrás aprobación, que al seguir las huellas de los demás, algún día llegarás a tu propio destino. Pero todo esto es mentira. El rebaño no protege, aplasta. No guía, extravía. No construye líderes, fabrica obedientes en serie. El resultado es una sociedad llena de individuos que se creen libres, pero que en realidad viven encadenados por normas invisibles. Este libro es un golpe directo contra esa prisión. No está escrito para quienes buscan agradar, sino para quienes están dispuestos a incomodar. Aquí no encontrarás consejos dulces ni frases de autoayuda edulcoradas. Encontrarás bisturís conceptuales que cortarán la carne de tus creencias cómodas y te obligarán a enfrentarte con la pregunta más incómoda de todas. ¿Quieres seguir siendo parte del rebaño o estás listo para reclamar tu trono? Romper el molde no es un acto estético ni una moda pasajera, es una guerra silenciosa contra las estructuras que quieren reducirte a una copia más. Convertirse en autoridad no significa acumular títulos, seguidores o aplausos. Significa ser alguien cuyo peso es tan grande que la sola presencia cambia la dirección de lo que ocurre. La autoridad no se pide ni se mendiga, se construye con disciplina, con riesgo, con coherencia y con la valentía de sostener tu voz incluso cuando todo el mundo intenta apagarla. Este camino no es para todos. Porque elegir el trono significa perder lo que da comodidad, validación social, aceptación automática, compañía constante. Significa soportar rechazo, soledad y miradas de incomprensión. Pero también significa conquistar el respeto que no se negocia, la influencia que no se discute y el poder de convertirte en referencia en lugar de eco. Cada capítulo de este libro es un golpe al molde que te encierra y una herramienta para construir tu propia autoridad. Te enfrentarás a las trampas del conformismo, al peso de la obediencia disfrazada de sensatez, al miedo a destacar y al veneno de vivir para la aprobación externa. Pero también descubrirás la fuerza de la diferencia, el valor de la disciplina, la audacia como credencial de poder y la autenticidad como imán de influencia. Del rebaño al trono no es un recorrido cómodo. Es una travesía donde aprenderás a separarte de la masa, a soportar el vacío de la soledad y a forjar una identidad que no pide permiso. Este libro no te dará atajos, pero sí te entregará las armas conceptuales y prácticas para dejar de ser uno más y comenzar a ser alguien que pesa. Al final, la decisión es tuya. Puedes seguir caminando entre filas de obedientes, con la cabeza baja, esperando que algún día alguien te dé el reconocimiento que anhelas. O puedes levantar la mirada, romper el molde y reclamar el trono que solo pertenece a quienes se atreven a pensar, actuar y vivir como autoridades. Este libro es el mapa. El camino tendrás que recorrerlo tú. Capítulo 1. El precio de ser uno más. Antes de iniciar, nos alegraría mucho si fueras uno de los primeros en dejar tu like y suscribirte. El mundo está lleno de gente que se enorgullece de ser normal. Ser normal parece la meta, pensar como todos, vestir como todos, hablar como todos, elegir como todos. Pero lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que esa normalidad tiene un costo. Y es un costo altísimo, que pocos calculan, la pérdida de tu tiempo, la amputación de tu voz y la entrega de tu poder. Ser uno más parece cómodo, pero la comodidad siempre es cara. Piénsalo, cada día que repites rutinas sin cuestionarlas, cada vez que eliges lo que la mayoría aprueba, cada vez que callas tu idea porque nadie más lo hace, estás pagando una factura invisible. Esa factura se cobra en años desperdiciados, en talentos nunca usados, en sueños que jamás llegan a materializarse. La mediocridad colectiva no es gratuita, es un sistema que devora lo mejor de ti mientras te convence de que así es más seguro. El rebaño tiene un costo principal, tu tiempo. Porque vivir como los demás significa hipotecar tu vida en actividades que no te acercan a lo que quieres, sino a lo que otros esperan. Trabajos que odias, conversaciones vacías, entretenimiento diseñado para adormecer, relaciones sostenidas por miedo a la soledad. El tiempo se escurre, y cuando miras atrás descubres que lo regalaste a cambio de encajar en un molde que nunca fue tuyo. El rebaño te roba los años disfrazando de normalidad la rutina que te mantiene anestesiado. El segundo precio que pagas es tu voz. Dentro del rebaño no hay espacio para que alguien hable demasiado alto, porque la masa teme al disidente. Así que aprendes a callar. A tragarte tus opiniones,
a disfrazar tus pasiones, a suavizar tu carácter. Renuncias a la incomodidad de decir lo que realmente piensas para conservar la aceptación del grupo. Tu voz, esa herramienta única que podría influir, inspirar y sacudir, queda enterrada bajo capas de silencio y autocensura. Lo que podría ser un rugido se convierte en un susurro irrelevante. El tercer precio es el más devastador: tu poder. El poder no es dinero ni estatus, es la capacidad de elegir tu camino, de decidir tu destino, de crear tu propia narrativa. Y en el rebaño, ese poder no existe. Allí, las decisiones ya están tomadas: qué estudiar, cómo vivir, a quién admirar, qué temer. Al renunciar a tu poder de decisión, entregas el timón de tu vida. Dejas que otros conduzcan, y tú solo te conformas con ser pasajero. El rebaño no necesita que pienses, necesita que obedezcas. Y en esa obediencia, entregas tu soberanía. El precio de ser uno más nunca se paga en dinero. Se paga en vida. Se paga en la renuncia silenciosa de lo que podrías haber sido. Se paga en arrepentimiento. Por eso tanta gente envejece con una sensación amarga en el pecho, no porque no hayan seguido las reglas, sino porque las siguieron todas al pie de la letra y aún así sienten el vacío de no haber sido ellos mismos. Ese vacío es el saldo de la deuda con la mediocridad. Lo más perverso es que este precio se esconde. Nadie te dice que ser como los demás va a costarte tanto. Al contrario, se te vende como lo más sensato: haz lo que todos hacen, no llames la atención, no te arriesgues, mejor seguro que distinto. Es un engaño perfecto, porque te convence de que obedecer es la mejor manera de sobrevivir, cuando en realidad es la manera más rápida de morir en vida. La sociedad necesita que la mayoría se conforme, porque el orden depende de que pocos manden y muchos obedezcan. Por eso el sistema premia la docilidad con migajas: un sueldo fijo, una palmada en la espalda, un bien hecho que solo significa que seguiste instrucciones. Son caramelos que endulzan la sumisión, mientras te arrancan la posibilidad de liderar, de influir, de brillar. Pero aquí está la verdad cruda: nadie recuerda a los que fueron uno más. Nadie se inspira en el que se mimetizó. Nadie construye estatuas para quien encajó perfectamente en el molde. La historia solo guarda lugar para quienes rompieron la fila, para quienes se atrevieron a desafiar lo correcto, para quienes pagaron el precio de no encajar y a cambio obtuvieron la libertad de marcar huella. El precio de ser uno más es altísimo porque se paga con todo lo que tienes: tiempo, voz y poder. Pero hay algo peor que pagarlo: hacerlo sin darte cuenta. Vivir convencido de que estás siendo sensato cuando en realidad estás entregando lo mejor de ti en cuotas silenciosas hasta que no queda nada. Esa es la mayor tragedia del rebaño: no es que robe, sino que lo hace con tu complicidad. Y aquí surge la primera gran pregunta de este libro: ¿estás dispuesto a seguir pagando ese precio, o prefieres arriesgarte a romper la fila y reclamar lo que siempre fue tuyo? Capítulo 2. La trampa del rebaño invisible. El rebaño más peligroso no es el que se ve, sino el que se oculta bajo la ilusión de libertad. A simple vista, crees que eliges, decides, avanzas según tu voluntad. Te sientes dueño de tu camino porque nadie te obliga a punta de látigo ni con barrotes de hierro. Pero esa es la trampa. El rebaño moderno no necesita cercas visibles, porque ha perfeccionado el arte de encerrar con hilos invisibles. El rebaño invisible funciona como un guión que todos repiten sin cuestionar. Estudia, trabaja, compra, consume, descansa, repite. Aplaude lo que todos aplauden, odia lo que todos odian, teme lo que todos temen. Lo haces convencido de que es elección tuya, cuando en realidad solo estás reproduciendo un patrón que alguien diseñó mucho antes de que tú nacieras. ¿Crees que eliges tu estilo de vida? No. El mercado ya te ofreció un catálogo limitado de opciones, y tú simplemente seleccionaste una dentro del menú. ¿Crees que tienes pensamientos propios? La mayoría son ideas implantadas por tu familia, tu cultura, los medios que consumes, la educación que recibiste. ¿Crees que tu camino es único? En realidad, es un carril ya trazado que millones recorren de manera idéntica, convencidos de que son originales. La trampa es sutil porque se disfraza de libertad. Nadie te dice abiertamente qué hacer, simplemente moldean tus preferencias, tus deseos y tus miedos. La publicidad no vende productos, vende identidades. La educación no te enseña a pensar, te enseña a obedecer. La sociedad no te orienta hacia la grandeza, te entrena para que seas predecible. Y tú, creyendo que eliges, solo ejecutas un programa invisible. Lo más perverso del rebaño invisible es que elimina la resistencia. En una cárcel física, los prisioneros sueñan con escapar, saben que están atrapados. En el rebaño invisible, nadie huye porque nadie cree estar encerrado.
Vives con la sensación de libertad mientras te mueves dentro de un círculo estrecho diseñado para mantenerte bajo control. No necesitas barrotes cuando la mente del individuo es su propia prisión. El rebaño invisible se perpetúa porque alimenta dos necesidades humanas, la validación y la seguridad. Si haces lo que los demás hacen, recibes aprobación. Si caminas dentro del carril establecido, sientes que estás protegido. No importa si lo que haces no te llena, no importa si traicionas tu potencial, mientras seas parte del grupo, el miedo a ser señalado desaparece. Es por eso que tantos prefieren obedecer sin darse cuenta. Pero la factura llega. El precio de esta trampa es la desconexión con tu esencia. De tanto seguir patrones ajenos, olvidas cuál era tu voz, cuál era tu sueño, cuál era tu ambición real. Terminas viviendo una vida prestada, sin notar que lo que construiste no te pertenece. Cuando miras atrás, te das cuenta de que no viviste, fuiste vivido. La trampa del rebaño invisible es mortal porque no te empuja, te adormece. Te convence de que la rutina es progreso, que la conformidad es éxito, que el sacrificio por un sistema que no te reconoce es virtud. Y tú, mientras tanto, entregas tu energía, tu creatividad y tu fuerza al engranaje que solo te quiere como parte del montón. ¿La salida? El primer paso es brutal, reconocer que la mayoría de lo que haces, piensas y deseas no es tuyo. Reconocer que tu aparente libertad es un decorado bien diseñado. Reconocer que eres parte de un guión que no escribiste. Solo entonces puedes empezar a rasgar la máscara, a cuestionar lo intocable, a separar tus verdaderos deseos de las imposiciones disfrazadas de elecciones. El rebaño invisible vive dentro de tu mente. Y hasta que no lo expongas, seguirá dictando tu vida con la suavidad de un susurro que parece tu propio pensamiento. La pregunta que queda es esta: ¿cuánto de lo que haces es realmente tuyo y cuánto es la repetición de un patrón que ni siquiera sabías que seguías? Capítulo 3. El molde que aplasta tu voz. Desde que naces, alguien ya decidió quién deberías ser. Antes de que aprendas a hablar, ya hay expectativas sobre cómo debes comportarte, qué debes creer, qué camino debes recorrer. Familia, escuela, religión, cultura, sociedad, todos tienen un molde preparado para ti. No es un molde creado para potenciar lo que eres, sino para encajarte en lo que necesitan que seas. Ese molde es invisible, pero su peso es brutal. Te dice que es correcto y que es inaceptable, que deberías soñar y que deberías olvidar. Te recompensa cuando obedeces y te castiga cuando te atreves a desviarte. Con cada premio o castigo, tu voz se va apagando. Aprendes que hablar demasiado fuerte incomoda, que cuestionar es peligroso, que ser distinto es un riesgo. Entonces, poco a poco, tu autenticidad es sofocada hasta convertirse en un eco débil de lo que realmente eres. El molde familiar suele ser el primero en aplastarte. Tus padres, incluso con buenas intenciones, proyectan en ti sus miedos, sus fracasos y sus expectativas no cumplidas. Te moldean para que seas seguro, responsable, adecuado. Pero detrás de esas palabras se esconde la exigencia de no romper las reglas, de no hacer ruido, de no exponerte al juicio del mundo. La voz que debías descubrir por ti mismo queda enterrada bajo la voz de otros que hablan en tu nombre. Después llega la escuela, el molde más eficaz que ha inventado la sociedad. No se trata de enseñarte a pensar, sino a repetir. No se trata de despertar tu curiosidad, sino de domesticártela. El sistema educativo no premia a quien desafía, sino a quien obedece. Te enseñan que la nota más alta es para el que se ajusta mejor al molde, no para el que rompe esquemas. Y cuando te acostumbras a ser evaluado por obediencia, tu voz se convierte en un susurro que pide aprobación constante. La cultura también hace su trabajo, dicta que es éxito, que es fracaso, que significa ser hombre, que significa ser mujer, que es aceptable desear y que deberías esconder. Desde los medios hasta las tradiciones, todo te empuja hacia un camino prefabricado. Si lo sigues, recibes aplausos. Si lo cuestionas, recibes rechazo. La presión de pertenecer al colectivo te obliga a disfrazar lo que realmente piensas y a repetir lo que la mayoría aplaude. La religión, las normas sociales, incluso las buenas costumbres, actúan como manos invisibles que moldean tu comportamiento hasta borrar los bordes de tu autenticidad. Lo llaman educación, formación o moral, pero la práctica muchas veces significa amputación, cortar las partes de ti que no encajan en el molde. Así, en nombre de lo correcto, sofocan lo auténtico. Lo más devastador es que, después de años de estar dentro del molde, llega un punto en el que ni siquiera recuerdas cuál era tu voz. Confundes lo que piensas con lo que te enseñaron a pensar. Confundes lo que deseas con lo que se supone que deberías desear. Crees que eres libre,
pero en realidad eres el resultado de un diseño impuesto. Y como ya no sabes distinguir tu autenticidad de la programación, sigues defendiendo el molde que te aplasta como si fuera tu elección. El molde mata lentamente. No te quita la vida de golpe, te roba el brillo. Te convierte en alguien que cumple, que funciona, que encaja, pero que no inspira, no lidera y no deja huella. Y lo hace de manera tan eficaz que terminas agradecido por haber sido moldeado, como si obedecer y encajar fuera un privilegio. Romper ese molde es doloroso porque significa decepcionar. Significa que tu familia te juzgue, que tu entorno te critique, que la cultura te señale. Pero es el único camino si quieres recuperar tu voz. Porque tu voz auténtica no fue creada para encajar, fue creada para destacar, para incomodar, para abrir caminos donde no los había. El molde que aplasta tu voz existe para proteger la mediocridad colectiva. Si te atreves a salir de él, te convertirás en alguien imposible de controlar. Y esa es la verdadera amenaza para el sistema, un individuo que se escucha a sí mismo más fuerte que al eco del rebaño. La pregunta es simple pero brutal. ¿Seguirás viviendo con tu voz enterrada bajo capas de moldes ajenos, o te atreverás a romperlos aunque incomode a todos? Capítulo 4. La primera rebelión. Cuestionar lo intocable. Todo acto de liberación empieza con una rebelión silenciosa, la decisión de cuestionar lo que otros veneran como sagrado. No se trata de alzar la voz todavía, ni de romper murallas con violencia externa. La primera rebelión ocurre dentro de tu cabeza, en ese instante donde lo incuestionable comienza a resquebrajarse. Las estructuras de poder, las normas sociales, las creencias heredadas, todas sobreviven gracias a un pacto tácito, nadie las pone en duda. Y es precisamente ese silencio colectivo lo que las mantiene en pie. Mientras tú sigas creyendo sin preguntar, obedeciendo sin analizar, aceptando sin examinar, sigues siendo parte de la maquinaria que alimenta el rebaño. Pero el día que decides cuestionar, aunque sea en privado, la grieta comienza a abrirse. Cuestionar lo intocable no es un gesto pequeño, es un acto de guerra. Porque lo que nunca se cuestiona se convierte en dogma, y el dogma es el enemigo más feroz de tu libertad. Desde pequeño te entrenan para reverenciar ciertas verdades como absolutas. Esto es lo correcto, así se hace, así ha sido siempre. El molde se fortalece en la medida en que las personas lo respetan ciegamente. Y tú, cuando te atreves a preguntarte ¿por qué?, te conviertes en un traidor del rebaño. La rebelión comienza con un pensamiento incómodo. ¿Y si mi religión no es la única verdad? ¿Y si mi familia está equivocada? ¿Y si el camino que todos siguen no es el mejor para mí? ¿Y si lo que llaman éxito no es más que esclavitud con un disfraz atractivo? Ese instante de duda es dinamita pura. Y aunque parezca pequeño, es suficiente para derribar estructuras enteras. Claro, cuestionar lo intocable no se paga barato. El sistema reacciona con furia contra quien osa desafiarlo. El rebaño odia al que pregunta porque expone la fragilidad de las respuestas colectivas. Y nada incomoda más que la posibilidad de que lo que todos veneran sea, en realidad, una mentira sostenida por costumbre. El rebelde se convierte en un espejo incómodo que evidencia la cobardía de los demás. Lo más paradójico es que muchos saben que esas verdades intocables son débiles, pero prefieren no tocarlas. Prefieren seguir creyendo en dogmas caducos porque la incertidumbre aterra. El rebelde, en cambio, elige enfrentar la incomodidad de la verdad por encima del confort de la mentira. Ese es el inicio de todo liderazgo real, atreverse a pensar donde otros cierran los ojos. Cuestionar no significa destruir por destruir. Significa examinar con ojos propios. Significa poner a prueba las bases que sostienen tu vida y aceptar que algunas se romperán, porque nunca fueron tuyas. Significa arriesgarte a quedarte solo en un mundo que prefiere compañía ciega antes que independencia lúcida. La primera rebelión no se hace con pancartas ni discursos. Se hace con una pregunta que atraviesa la mente como un cuchillo. ¿Y si todo lo que me enseñaron no es verdad? A partir de ahí, nada vuelve a ser igual. Lo intocable solo lo es mientras nadie lo desafía. En el momento en que te atreves a mirarlo con ojos críticos, lo intocable se convierte en vulnerable. Y una vez que ves su fragilidad, ya no puedes volver al rebaño, porque entiendes que gran parte de lo que se venera no es sabiduría, sino miedo disfrazado de tradición. Esa es la primera rebelión. No es cómoda, no es celebrada, no es aplaudida. Pero es necesaria. Porque hasta que no te atreves a cuestionar lo intocable, seguirás obedeciendo lo intolerable. Capítulo 5. El falso confort de lo común. Antes de continuar con el capítulo, te recuerdo que si no te has suscrito quizás nunca nos volvamos a ver. La mayoría de las personas no elige la grandeza, no porque no la deseen, sino porque les da miedo soltar la comodidad de lo común. El confort de lo predecible es un narcótico, anestesia tus miedos,
calma tus dudas y te da la sensación de seguridad, pero a cambio te roba el alma. Es una cárcel elegante, pintada de rutinas y certezas, donde nada se arriesga, nada se pierde y en consecuencia, nada se gana. La vida común te ofrece estabilidad. Levantarte a la misma hora, ir al mismo trabajo, hablar de los mismos temas, juntarte con las mismas personas, repetir los mismos planes de fin de semana. Todo está organizado para que no tengas que pensar demasiado, para que no sientas el vértigo de lo desconocido. Lo llamas tranquilidad, lo llamas normalidad. Pero en realidad es parálisis. Ese confort es falso porque no protege, te adormece. Te convence de que estás a salvo, cuando en realidad estás estancado. Lo común nunca te desafía, nunca te exige, nunca te obliga a crecer. Lo común no tiene dientes visibles, pero muerde más fuerte que cualquier peligro externo, porque mata en silencio. Mata tu ambición, tu curiosidad, tu deseo de ir más allá. No te arruina de un golpe, te marchita lentamente. Lo común parece seguro porque todos lo eligen. La masa confunde cantidad con verdad, si tantos lo hacen, debe ser lo correcto. Pero la historia demuestra lo contrario. Los que hicieron historia no siguieron lo común, lo rompieron. Los que se quedaron en la multitud disfrutaron de su comodidad, sí, pero desaparecieron en el anonimato. Nadie recuerda a quienes se conformaron. El confort de lo común compra paz inmediata a cambio de un olvido eterno. El problema no es que lo común exista, sino que te seduce con dulzura. Se siente bien tener un trabajo estable, aunque odies cada lunes. Se siente bien tener un grupo de amigos con quienes repites conversaciones superficiales, aunque nunca crezcas con ellos. Se siente bien vivir en el mismo lugar toda tu vida, aunque nunca conozcas lo que hay más allá. Es un alivio momentáneo, como la anestesia antes de la cirugía. Pero si la anestesia nunca termina, el paciente nunca despierta. El rebaño se sostiene precisamente por este falso confort. La gente no se rebela porque, aunque su vida sea gris, al menos es predecible. Prefieren la rutina que asfixia a la incertidumbre que libera. Prefieren el dolor conocido a la posibilidad del vacío. Y así, generación tras generación, se hereda la esclavitud de lo común, como si fuera virtud. El falso confort de lo común es la cárcel más efectiva porque no tiene barrotes. Te da la impresión de que puedes salir cuando quieras, pero nunca sales. Siempre hay una excusa, ahora no es el momento, cuando tenga más dinero, cuando esté seguro. El confort convierte el mañana en un cementerio de sueños, porque siempre pospone y nunca arriesga. Salir de lo común exige un costo que muchos no quieren pagar, el costo de la incomodidad. La incomodidad de no saber qué pasará mañana. La incomodidad de ser criticado por quienes todavía duermen en la seguridad del rebaño. La incomodidad de equivocarte, fracasar y empezar de nuevo. Pero es precisamente esa incomodidad la que te da vida. Porque la incomodidad es señal de movimiento, y el movimiento es lo contrario de la muerte lenta que ofrece lo común. La pregunta es brutal pero inevitable. ¿Quieres comodidad o quieres poder? Porque nunca tendrás ambas. El confort de lo común y la grandeza son caminos que jamás se cruzan. Si eliges lo primero, tendrás paz pasajera y olvido eterno. Si eliges lo segundo, tendrás batallas, heridas y críticas, pero también influencia, legado y la satisfacción de haber vivido con autenticidad. Lo común no es refugio. Es una trampa disfrazada de seguridad. Y la única manera de escapar es aceptar que el verdadero peligro nunca está en arriesgar, sino en conformarte. Capítulo 6. Cuando seguir deja de ser opción. Hay un punto en la vida donde algo dentro de ti se quiebra. Un instante en el que, aunque sigas moviéndote al ritmo del rebaño, aunque aún repitas los gestos de obediencia y encajes en la coreografía de lo común, ya no puedes engañarte más, obedecer te está matando. Ese momento no llega con fanfarria ni advertencia, llega como una punzada silenciosa, como una incomodidad que se hace insoportable, como la certeza de que continuar siguiendo te condena a la irrelevancia. Obedecer parece inofensivo. Desde niños nos entrenan en ello. Haz caso, compórtate, no cuestiones, no destaques. Te dicen que el premio de la obediencia es la aceptación, y durante un tiempo funciona. Te aplauden por ajustarte, por encajar, por no dar problemas. Pero el precio oculto aparece después. La obediencia se convierte en rutina, y la rutina en jaula. Tu voz desaparece en el ruido de los demás, tu valor se diluye en la multitud, tu poder se entrega al que dicta las órdenes. Ese despertar ocurre de diferentes maneras. A veces lo provoca un fracaso monumental, cuando descubres que haber seguido todas las reglas no te salvó del golpe. A veces es una traición, obedeciste, confiaste,
cumpliste, y aún así te descartaron. A veces es más útil una sensación creciente de vacío, la certeza de que has vivido demasiado tiempo bajo expectativas ajenas. De repente, la idea de seguir se vuelve intolerable, casi ofensiva. Porque seguir significa resignarte a la invisibilidad. Significa aceptar que tu vida será una nota al pie en la historia de alguien más. Significa renunciar a tu posibilidad de peso y legado. Mientras sigas obedeciendo ciegamente, nunca serás protagonista, serás extra en la película de otro. Y lo peor no es ser invisible para los demás, sino convertirte en un extraño para ti mismo. Cuando seguir deja de ser opción, se siente como un incendio interno. Todo lo que antes parecía normal ahora te resulta sofocante. Las órdenes ya no suenan como guía, sino como cadenas. Las reglas ya no parecen lógicas, sino absurdas. Las costumbres que antes te daban seguridad ahora te saben a veneno. El mundo no cambia, cambias tú, y con ese cambio ya no hay vuelta atrás. Ese es el verdadero inicio de la rebeldía. No empieza con gritos ni con violencia externa. Empieza en silencio, dentro de ti, cuando entiendes que seguir es sinónimo de desaparecer. En ese instante, obedecer ya no es una opción posible, porque traicionarte a ti mismo es un precio que no estás dispuesto a pagar. Y es ahí donde nace la decisión que separa a los líderes de los seguidores: dejar de obedecer, aunque no sepas con claridad qué viene después. Dejar de seguir no es un acto de arrogancia, es un acto de supervivencia. El ser humano que obedece toda su vida pierde su voz, su poder y su impacto. El que rompe con la obediencia ciega se arriesga, sí, pero al menos vive con la dignidad de haberse pertenecido a sí mismo. La irrelevancia es el destino del obediente eterno. El trono no está reservado para quienes siguen, sino para quienes se atreven a decir, ya no más. Aquí termina la obediencia. Aquí empieza mi camino. Capítulo 7. Romper no es destruir, es construir. El error más común cuando alguien escucha la palabra romper es asociarla con caos, violencia o anarquía. La sociedad ha sembrado en tu mente la idea de que cuestionar, desafiar o desobedecer significa convertirte en un destructor. Pero la verdad es otra: romper moldes no es un acto de destrucción, es un acto de creación. No es arrasar con todo, sino abrir espacio para lo que nunca habría existido de otro modo. El molde, por definición, es limitación. Te ofrece una forma ya preestablecida, un camino que ya fue trazado, un lugar donde tu autenticidad se aprieta hasta caber en las medidas aceptables. Cuando rompes un molde, lo único que destruyes es esa prisión invisible. No destruyes tu vida, la liberas. No destruyes tus posibilidades, las multiplicas. Romper no significa quemar puentes sin propósito. Significa rechazar lo que ya no sostiene tu grandeza. Puede ser una creencia heredada que limita tu visión. Puede ser una tradición familiar que sofoca tu libertad. Puede ser un sistema laboral que te trata como reemplazable. Romper no es lanzarte al vacío sin razón, es elegir conscientemente dejar atrás lo que te niega. Piensa en cada avance humano. Los grandes inventores, líderes y creadores no destruyeron por destruir. Rompieron lo establecido para que lo nuevo pudiera nacer. Edison rompió la dependencia de la oscuridad. Mandela rompió las cadenas del apartheid. Hobbes rompió con la idea de que la tecnología debía ser gris y aburrida. Ninguno fue destructor, fueron arquitectos. Y sus obras no habrían existido sin la valentía previa de romper lo intocable. Lo que asusta al rebaño es precisamente eso, la claridad de que para crear hay que romper. La multitud quiere construir dentro de lo ya dado, adornar las paredes de la celda y sentirse orgullosa de los pequeños cambios decorativos. Tú, en cambio, entiendes que decorar un molde sigue siendo esclavitud, solo que más elegante. La verdadera libertad llega cuando no decoras el molde, sino que lo rompes en 1000 pedazos. Por eso, romper es un acto de responsabilidad con uno mismo. Es entender que la obediencia ciega no te llevará a ningún lugar digno, que lo común nunca te dará poder, que lo seguro rara vez es lo verdadero. Rompes porque sabes que tu vida no se trata de repetir lo existente, sino de convertirte en el arquitecto de lo que nunca ha existido. El rebaño acusa al que rompe de ser rebelde sin causa. Pero la causa es clara, la construcción de algo propio. No se trata de derribar por odio, sino de liberarse por necesidad. Rompes porque amas tu libertad más que la aprobación ajena. Rompes porque no quieres sobrevivir dentro de la jaula, sino vivir más allá de ella. Y aquí está la verdad que pocos quieren escuchar: no hay creación sin ruptura previa. Cada nuevo mundo exige la demolición parcial del viejo. Cada identidad auténtica exige la renuncia de la máscara anterior. Cada liderazgo real exige romper con la docilidad que te imponía el rebaño.
El que no rompe, repite. El que rompe, construye. Romper no es el final de algo. Es el inicio de todo lo que estaba esperando por nacer. Capítulo 8. El despertar de la incomodidad. La incomodidad es uno de los síntomas más malinterpretados de la vida. La mayoría la confunde con una señal de error, como si estar incómodo significara que algo anda mal y debe corregirse de inmediato. Nos han enseñado a buscar la comodidad como sinónimo de éxito, como si estar tranquilo y sin tensiones fuera el ideal supremo. Pero la verdad es otra. La incomodidad es el grito interno de que estás creciendo, de que algo en ti se está expandiendo más allá del molde del rebaño. Lo cómodo adormece. Lo cómodo te mantiene en piloto automático, sin preguntas, sin riesgos, sin tensiones. Por eso el rebaño adora la comodidad, porque asegura la uniformidad. Nadie se mueve, nadie se sobresale, nadie incomoda a los demás. La comodidad es el opio que mantiene a las masas obedientes, ocupadas en sobrevivir sin nunca despertar. Pero en el instante en que comienzas a romper las paredes de esa burbuja, aparece el síntoma inevitable: incomodidad. Te sientes extraño, inseguro, expuesto. Empiezas a cuestionar lo que antes aceptabas sin esfuerzo. Tu entorno, que antes te celebraba por encajar, ahora empieza a mirarte con recelo. Tus pensamientos ya no caben en la jaula en la que creciste, y ese choque interno es incómodo. Pero es el mejor de los signos, significa que ya no eres uno más. El despertar de la incomodidad es un despertar de conciencia. Es darte cuenta de que la tranquilidad de antes era un disfraz, un anestésico. Era paz falsa, lograda a costa de tu voz y de tu poder. Cuando la incomodidad llega, entiendes que esa paz era solo un estancamiento bien maquillado. Y aquí surge la gran paradoja: lo que el rebaño evita como si fuera un peligro, es exactamente lo que te salva. Porque la incomodidad te obliga a moverte. Te empuja a cuestionar, a explorar, a actuar. Nada grande nace en la comodidad, ni un cuerpo fuerte, ni una idea revolucionaria, ni una identidad auténtica. El músculo crece con tensión, la mente se expande con contradicciones, y el espíritu se fortalece en el fuego de la incomodidad. El rebaño te llamará inquieto, problemático, inconforme. Y tienen razón, lo eres. Pero lo que para ellos es un insulto, para ti es una medalla. Ser inconforme es señal de que ya no aceptas las migajas de lo común. Estar incómodo significa que estás vivo de verdad, que algo dentro de ti se rehúsa a dormirse en la repetición. La incomodidad es una brújula. Si estás demasiado cómodo, probablemente estás siguiendo. Si estás incómodo, probablemente estás creciendo. Y ese crecimiento duele, porque te arranca de lo seguro y te lanza hacia lo incierto. Pero el dolor es temporal, lo que nace después es poder, libertad y autenticidad. El despertar de la incomodidad no es un obstáculo, es la confirmación de que estás saliendo del rebaño. Cada incomodidad que enfrentas es una capa vieja que se quiebra. Cada incomodidad aceptada es una prueba superada. Cada incomodidad abrazada es un paso más hacia tu trono. El rebaño duerme en su comodidad. Los que despiertan, despiertan incómodos. Y son esos los que están destinados a construir un reino propio. Capítulo 9. Ser raro es tu ventaja oculta. Desde pequeños nos entrenan para evitar ser diferentes. En la escuela te señalan si hablas distinto, si piensas distinto, si vistes distinto. En la familia te presionan para que encajes, para que sigas el guión que otros ya escribieron. En la sociedad, ser raro es sinónimo de ser rechazado. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo: ser raro es tu mayor ventaja oculta. Lo que te separa, lo que incomoda a los demás, lo que no encaja en los moldes establecidos, es exactamente lo que te da poder. El rebaño necesita uniformidad para sobrevivir. Todos piensan igual, todos actúan igual, todos creen lo mismo. Esa uniformidad garantiza que nadie destaque demasiado, que nadie reclame el lugar de líder. Pero la rareza rompe esa armonía forzada. La rareza incomoda porque señala una alternativa. La rareza es peligrosa porque anuncia un nuevo camino. Mira la historia. Todos los que cambiaron el curso del mundo fueron, en su momento, tachados de raros. Los inventores eran excéntricos. Los líderes visionarios eran incomprendidos. Los artistas que hoy consideramos genios fueron rechazados en vida por ser demasiado distintos. ¿Qué los distinguió? Que no enterraron su rareza para complacer al rebaño, la convirtieron en estandarte. Lo raro es el territorio de la autenticidad. Lo que te hace distinto es lo que te hace auténtico. Y lo auténtico siempre atrae más que lo común. La multitud puede resistirse al inicio, puede burlarse o señalarte. Pero en el fondo,
La gente respeta lo que no se doblega. Porque cada uno de ellos sabe, en silencio, que también enterró su rareza para encajar. Por eso, quien se atreve a vivirla provoca envidia y admiración a la vez. Ser raro no significa ser extraño por capricho. No se trata de forzar la diferencia para llamar la atención. Significa honrar lo que ya te distingue, aunque no se parezca a lo que la mayoría espera. Significa no pulir tus bordes para volverte aceptable, sino mostrarlos como cicatrices que cuentan tu historia. Lo raro es el terreno donde tu voz no tiene competencia, porque nadie más puede replicarlo. El rebaño busca aprobación, el raro crea autoridad. El rebaño copia, el raro inventa. El rebaño sobrevive, el raro lidera. Por eso, lo que siempre te hicieron sentir como una debilidad, es en realidad tu ventaja estratégica más poderosa. No compitas en lo común, haz que tu rareza sea la razón por la que nadie pueda ignorarte. El día que dejes de esconder lo raro en ti y empieces a usarlo como arma, dejarás de pedir permiso para ser y empezarás a imponer tu presencia. Ahí nace la autoridad. Ahí dejas de ser uno más y te conviertes en el único. Ser raro no es tu condena. Es tu corona. Capítulo 10. ¿Cómo detectar las cadenas invisibles? Antes de continuar con este capítulo, recuerda seguirnos, si todavía no lo has hecho. Las cadenas más peligrosas no son las que puedes ver, sino las que llevas contigo sin darte cuenta. No hacen ruido, no pesan de manera evidente, y por eso mismo son letales, te atan mientras crees que eres libre. Estas cadenas invisibles están hechas de hábitos, pensamientos y creencias que absorbiste desde tu infancia, que repetiste tantas veces que hoy parecen verdades indiscutibles. ¿La más peligrosa de todas? La creencia de que así son las cosas. Esa frase corta es el candado que bloquea tu expansión. Así se trabaja, así se vive, así funciona el mundo, así soy yo. Cada vez que pronuncias esas palabras, refuerzas barrotes que nadie más puso sobre ti, salvo tú. El rebaño no necesita cárceles físicas cuando tiene cárceles mentales. Los hábitos cotidianos son otra forma de cadenas invisibles. Levantarte para repetir rutinas que no te nutren, consumir información basura que refuerza tu conformismo, rodearte de personas que nunca cuestionan nada, cada uno de esos hábitos actúa como un eslabón más. Lo irónico es que muchos de esos hábitos parecen inofensivos: el entretenimiento constante, la búsqueda de distracciones, la obsesión por la aprobación. Pero juntos construyen un patrón de esclavitud suave, una prisión cómoda que jamás te deja avanzar. Luego están los pensamientos automáticos. Esa voz interna que, cada vez que intentas moverte hacia lo desconocido, te recuerda: no eres suficiente. No puedes. No lo mereces. Vas a fallar. Esa voz no es tuya, es el eco del rebaño repitiéndose en tu cabeza. Pero como la escuchas con tu propio tono, crees que es verdad. Y ahí está el engaño perfecto, la prisión está dentro de ti, y ni siquiera notas los barrotes. Las creencias heredadas son cadenas aún más profundas. La familia, la cultura, la religión, la sociedad, cada uno grabó mandatos invisibles en tu mente. No sobresalgas. Sé agradecido con lo que tienes. Trabaja duro y no preguntes. Haz lo que todos hacen y estarás bien. Y tú los obedeciste porque te los entregaron como verdades sagradas. Nunca los cuestionaste porque nadie a tu alrededor los cuestionó. Así funcionan las cadenas invisibles, se transmiten como herencia y se defienden como dogma. La clave para detectar estas cadenas no es la fuerza, sino la conciencia. Tienes que observar con ojo despierto lo que haces, lo que piensas y lo que crees. Preguntarte: ¿este hábito me impulsa o me adormece? ¿Este pensamiento me fortalece o me reduce? ¿Esta creencia me acerca a la libertad o me mantiene en la jaula? Esa simple práctica de cuestionar lo automático empieza a revelar los grilletes que nunca supiste que cargabas. La verdad es dura: no podrás liderar, crear ni conquistar nada nuevo mientras sigas encadenado a lo invisible. El rebaño no necesita guardias si tú mismo sostienes tus ataduras. Y lo más retador: cortar estas cadenas duele, porque implica renunciar a todo lo que hasta ahora te hacía sentir seguro. Pero si no lo haces, vivirás una vida que nunca fue tuya. Detectarlas es el primer paso. El siguiente será romperlas. Y solo entonces podrás caminar erguido hacia tu trono. Capítulo 11. La obediencia disfrazada de prudencia. Vivimos en una cultura que ha aprendido a maquillar la sumisión y presentarla como virtud. A eso le llaman prudencia, sensatez, ser aterrizado. Pero si miras más de cerca, verás que muchas veces no es prudencia, sino obediencia encubierta. La sociedad necesita que sigas reglas,
que no incomodes, que no te salgas de la línea. Y para lograrlo, te ofrece un disfraz seductor, el de ser razonable. Cuando un niño hace demasiadas preguntas, lo llaman insolente. Cuando un adulto quiere tomar un camino distinto al esperado, lo acusan de irresponsable. Cuando alguien alza la voz para contradecir al grupo, lo tildan de imprudente. Así funciona la trampa. Todo intento de autonomía se etiqueta como locura, mientras que todo acto de obediencia se adorna como madurez. Lo más perverso es que este mecanismo no se impone por la fuerza, sino por consenso. La gente alrededor tuyo te repetirá: sé paciente, no te apresures, no arriesgues tanto, no provoques problemas, no te quemes con los demás. Lo que en realidad quieren decir es: quédate en el rebaño, no rompas la estructura, no expongas nuestra mediocridad con tu audacia. Pero como lo dicen con un tono de cuidado, parece consejo, cuando en realidad es un mandato disfrazado. El resultado es que terminas confundiendo prudencia con parálisis. Crees que postergar tus decisiones es sensato, cuando en realidad es miedo. Crees que callar tu voz es madurez, cuando en realidad es autocensura. Crees que mantenerte en el molde es inteligencia, cuando en realidad es cobardía. Y poco a poco, esa obediencia disfrazada se vuelve tu identidad, alguien que nunca molesta, nunca arriesga, nunca incomoda, alguien que nunca vive. La historia está plagada de ejemplos de cómo este disfraz funciona. Líderes que se adelantaron a su tiempo fueron ridiculizados por ser imprudentes. Visionarios que rompieron esquemas fueron atacados por ser arrogantes. Artistas que se atrevieron a incomodar fueron censurados en nombre de la decencia. Todos esos términos, aparentemente racionales, solo cumplían un propósito: proteger al rebaño de la incomodidad de ser confrontado por alguien que se atrevía a ir más allá. El peligro no está solo afuera, sino dentro de ti. Porque si escuchas esas voces lo suficiente, terminarás internalizándolas. Entonces, incluso sin que nadie te lo exija, empezarás a frenar tu impulso, a callar tus preguntas, a mutilar tu autenticidad, todo bajo la bandera de ser prudente. Ahí la sociedad ya no necesita policías externos, tú mismo te conviertes en tu guardia. La prudencia real no es obedecer ciegamente, sino elegir con conciencia. No es callar por miedo, sino decidir cuándo hablar con precisión. No es evitar el riesgo, sino medirlo y enfrentarlo con estrategia. Esa es la diferencia. La prudencia auténtica te fortalece, mientras que la prudencia disfrazada te encadena. Tienes que aprender a detectar el veneno en el consejo amable, la sumisión escondida en la aparente sensatez. Cada vez que alguien te diga que seas prudente, pregúntate: ¿me lo dicen para protegerme o para domesticarme? Porque muchas veces, tras esa palabra amable, se esconde la exigencia silenciosa de que nunca dejes de ser uno más. La verdad es cruda: obedecer y llamar a eso prudencia puede darte paz momentánea, pero te roba el poder de escribir tu propia vida. Si quieres salir del rebaño, tienes que arrancarte ese disfraz, aunque te acusen de imprudente. Porque la imprudencia para el rebaño suele ser el primer acto de libertad para el líder. Capítulo 12. Pensar diferente sin pedir permiso. El mayor acto de esclavitud intelectual no es obedecer, sino esperar permiso para pensar distinto. La mayoría no necesita cadenas físicas para mantenerse dentro del rebaño, basta con el miedo a ser señalado, con la adicción a la aprobación. Así, multitudes enteras callan sus ideas, sofocan su creatividad y censuran sus propias preguntas, esperando que alguien les diga: está bien, puedes creer eso. Pero pensar diferente nunca ha necesitado autorización. Nadie te entregará un certificado que diga: tus ideas son válidas, ahora puedes expresarlas. Esa aprobación jamás llega, porque el sistema vive de que la mayoría se someta a lo establecido. Si esperas validación externa, morirás con tus pensamientos intactos, nunca probados, nunca vividos. El mundo se ha construido gracias a los que se atrevieron a pensar lo impensable sin pedir permiso. ¿Crees que los grandes inventores, líderes y visionarios recibieron un aplauso antes de romper las reglas? No. Primero recibieron burla, rechazo y desprecio. Solo después, cuando sus ideas se volvieron imposibles de ignorar, el rebaño los celebró. Pero para entonces ya no necesitaban la validación, habían aprendido a caminar solos. La validación externa es una trampa invisible. Cuando la buscas, terminas moldeando tus pensamientos para que encajen en lo aceptable. Es una censura silenciosa: suavizas tus palabras, reduces tu visión, editas tu autenticidad, todo para evitar incomodar a los demás. El resultado: tus pensamientos dejan de ser tuyos. Te conviertes en eco, no en voz. Pensar diferente implica incomodidad. Significa sostener tus ideas incluso cuando nadie las entiende,
incluso cuando todos las atacan. Significa estar dispuesto a parecer imprudente, arrogante o loco, porque la mayoría confunde independencia con rebeldía vacía. Pero la diferencia está en la raíz. Tú no piensas distinto para contradecir, piensas distinto porque viste lo que otros no ven. No pedir permiso no significa ser imprudente, sino libre. No significa cerrarte a escuchar, sino atreverte a sostener tu visión aun cuando nadie más la respalde. La verdadera autoridad nace cuando tu pensamiento no depende de los aplausos. Y solo entonces puedes liderar, porque el que necesita validación para pensar jamás tendrá fuerza para guiar. Pregúntate, ¿cuántas ideas has callado por miedo a incomodar? ¿Cuántas veces has guardado silencio esperando que otros te den luz verde? Cada una de esas veces, cediste un pedazo de tu poder. El rebaño se alimenta de esas renuncias pequeñas, hasta que tu autenticidad queda reducida a cenizas. La salida es brutal pero clara, no esperes permiso para pensar diferente. Haz de tu pensamiento un territorio soberano, inaccesible al juicio ajeno. Atrévete a sostener tus ideas con firmeza, aunque tiemble tu voz, aunque no tengas aliados, aunque el mundo te grite que estás equivocado. Porque si necesitas permiso para pensar, nunca estarás listo para reinar. Capítulo 13. Tu identidad como arma estratégica. Tu identidad no es un accidente, es tu recurso más valioso y, cuando lo entiendes, se convierte en tu arma estratégica. La mayoría de las personas la desperdicia, se diluye en el rebaño y se conforma con máscaras prestadas. Se visten con identidades fabricadas por la cultura, la familia o las tendencias, creyendo que ser aceptados les dará poder. Pero lo contrario sucede, mientras más genérico eres, más invisible te vuelves. La diferencia entre alguien irrelevante y alguien imposible de ignorar está en la claridad con la que manejas su identidad. Tu historia, tu visión y tu carácter son la tríada que, bien usada, se transforma en una marca personal más poderosa que cualquier título, diploma o apariencia. Tu historia es la raíz. Cada herida, fracaso y victoria es capital narrativo. Lo que para muchos es una vergüenza, para el líder es munición. Si ocultas tu pasado por miedo al juicio, regalas el poder que yace en él. Los grandes líderes no borran su historia, la convierten en relato, la cuentan con crudeza y la usan como prueba de que sobrevivieron a lo que otros temen. Tu historia es el cimiento que te diferencia de todos los que nunca se atrevieron a salir de la línea. Tu visión es el motor. La identidad estratégica no solo se define por lo que fuiste, sino por lo que construyes. Cuando tienes una visión clara, tu presencia deja de ser personal y se convierte en magnética. La gente no sigue a alguien por lo que tiene hoy, sino por lo que representa mañana. Tu visión convierte tu identidad en bandera, no eres uno más, eres la encarnación de un destino posible. Y en ese punto, dejas de competir, atraes. Tu carácter es el sello. Puedes tener una historia poderosa y una visión brillante, pero si tu carácter es débil, tu identidad se derrumba al primer golpe. El carácter es la coherencia que hace que tu voz no tiemble. Es la fuerza que demuestra que no buscas aprobación, que tu valor no se negocia. En un mundo donde todos imitan, el carácter es la prueba de autenticidad. La combinación de estos tres elementos convierte tu identidad en arma. No necesitas gritar ni suplicar espacio, tu sola presencia habla. Tu marca no es un logo, es tu manera de ser, tu forma de decidir, tu estilo de actuar. Cuando tu historia, visión y carácter se alinean, cada palabra tuya se convierte en declaración de poder. El rebaño teme a la identidad fuerte porque es incorruptible. Por eso promueve lo contrario, la copia, el molde, la neutralidad. Un individuo sin identidad propia es fácil de controlar. Pero uno que sabe quién es, que representa y hacia dónde va, es imposible de domesticar. Tu identidad no es solo un reflejo de ti, es tu estrategia de posicionamiento en un mundo saturado de voces. Es la espada con la que rompes la uniformidad y el escudo con el que resistes el ataque del conformismo. Quien domina su identidad no necesita títulos ni credenciales, se convierte en autoridad por simple peso de presencia. El mensaje es simple pero innegociable, no escondas tu identidad, afílala. Haz de tu historia un manifiesto, de tu visión un estandarte y de tu carácter un muro. Deja que tu identidad sea la firma que el mundo no pueda ignorar. Porque cuando tu identidad se vuelve tu estrategia, dejas de pedir espacio, ocupas tu trono. Capítulo 14. Autoridad. No se pide, se impone. El error más común de quienes buscan ser reconocidos es creer que la autoridad se mendiga, que basta con pedir atención, suplicar respeto o esperar validación. Nada más falso. La autoridad no se concede, se impone. Y se impone porque nace de la congruencia entre lo que haces, lo que dices y lo que eres.
El rebaño pide permiso para hablar, para pensar, incluso para existir. El líder no. El líder habla y su voz corta el aire. El líder actúa y su acción se convierte en referencia. El líder aparece y su presencia transforma la dinámica de cualquier espacio. Eso no es casualidad, es autoridad en estado puro. La autoridad no depende de títulos, cargos ni reconocimientos prestados. Puedes tener diplomas colgados en la pared, medallas en el pecho o un currículum brillante, y aún así carecer de peso. ¿Por qué? Porque la autoridad no está en el papel, sino en la persona. El papel puede ser cuestionado, pero la fuerza interior que transmite tu carácter no admite réplica. La verdadera autoridad surge de 3 pilares. Resultados tangibles. Nada impone más que los hechos. Palabras bonitas y discursos se los lleva el viento, pero un resultado se convierte en argumento irrefutable. El que logra lo que los demás no logran se vuelve referente sin necesidad de pedirlo. Inquebrantable coherencia. El mundo desconfía de quienes dicen una cosa y hacen otra. El que sostiene su palabra con acciones, aunque incomode, proyecta un poder que nadie puede ignorar. La coherencia es el terreno fértil de la autoridad. Presencia firme. No se trata de volumen ni de agresividad, sino de convicción. Una persona con autoridad no necesita levantar la voz, basta con estar presente para alterar la dinámica del entorno. Esa firmeza interior se percibe sin que haga falta pronunciar una palabra. La mayoría fracasa en este punto porque confunde aceptación con autoridad. Buscan ser aprobados, aplaudidos, celebrados, y terminan diluyendo su esencia para gustar. Pero el que busca aprobación nunca se impone. La autoridad no es simpatía, es respeto. Y el respeto verdadero se construye cuando demuestras que tu voz no tiembla, que tu acción no depende de permiso y que tu valor no se negocia. Entiende esto, la autoridad incomoda. No es popularidad, no es carisma superficial, no es caerle bien a todos. La autoridad divide, quienes la reconocen y quienes la rechazan. Y esa división es inevitable, porque todo poder real rompe la neutralidad. Si todos te aprueban, es señal de que aún no impones nada. Dejar de pedir autoridad es el primer paso para tenerla. Porque el que pide, admite que carece. El que actúa y demuestra, en cambio, obliga a que los demás lo reconozcan aunque lo odien. Y ahí radica la diferencia. La autoridad real no necesita aplausos, porque ya se instaló en la mente del otro como presencia inevitable. Recuerda, la autoridad nunca se mendiga. Se forja con hechos, se sostiene con carácter y se impone con presencia. Capítulo 15. El poder de ser referencia en lugar de eco. Si no te has suscrito, este es el mejor momento. Me anima a darte este contenido en formato audiolibro. El mundo está saturado de ecos. Voces que repiten lo que otros dijeron, ideas recicladas, discursos prefabricados que suenan familiares porque nunca aportan nada nuevo. Ser eco es cómodo, basta con imitar lo que ya fue aceptado, seguir la corriente, disfrazar de originalidad lo que no es más que una copia. Pero ser eco tiene un precio devastador, la irrelevancia. Un eco nunca lidera, porque siempre depende de una voz ajena para existir. Su fuerza es prestada, su impacto limitado y su presencia olvidable. El eco confirma lo establecido, refuerza lo que el rebaño ya piensa y se convierte en ruido dentro de un ruido mayor. Así viven muchos, amplificando pensamientos ajenos, convencidos de que tener opinión es suficiente, cuando en realidad solo están repitiendo lo que alguien más sembró en su mente. Ser referencia, en cambio, es jugar en otra liga. Una referencia no necesita repetir, crea. No se mide por cuanto coincide con los demás, sino por cuanto logra transformar el terreno con sus ideas. La referencia marca dirección, establece un antes y un después, y se convierte en el punto al que otros miran para orientarse. Mientras el eco desaparece con el tiempo, la referencia queda. Construir tu propio discurso inconfundible requiere valentía, porque implica arriesgarte a ser señalado, criticado y rechazado. El eco evita esa incomodidad refugiándose en lo aceptado. La referencia, en cambio, enfrenta la incomodidad porque entiende que solo lo único impacta. Lo que se atreve a ser distinto queda grabado en la memoria, lo que suena igual se olvida sin dejar huella. Para ser referencia debes asumir 3 compromisos. Escarbar en tu propia verdad. Tu historia, tus heridas, tus victorias y tu visión son tu materia prima. Nadie más tiene tu combinación de experiencias, y ahí reside tu ventaja estratégica. Cuando construyes desde lo vivido, tu voz se vuelve imposible de falsificar. Hablar con convicción, no con permiso. El eco siempre mide sus palabras para no incomodar. La referencia habla con fuerza porque no busca gustar, busca marcar.
La convicción, incluso sin adornos, tiene más poder que 1000 frases elaboradas sin alma. Aportar valor original. Repetir lo sabido te hará invisible, reinterpretar lo conocido con tu mirada única te convertirá en indispensable. La referencia no solo transmite información, sino que transforma perspectivas. La diferencia entre eco y referencia no es cantidad, sino calidad. Puedes hablar poco y ser inolvidable, o hablar mucho y ser imperceptible. Lo que define es la densidad de tu voz, la capacidad de hacer que tus palabras se sientan como verdades que cortan la superficie. El eco es masa. La referencia es trono. El eco acompaña. La referencia dirige. Tú decides dónde colocarte, si en el ruido repetido de la multitud o en el lugar solitario y poderoso de quienes trazan caminos que otros siguen. Recuerda, si tu voz no construye una huella inconfundible, terminará siendo solo un murmullo más entre millones. Capítulo 16. Liderar no es agradar. El error más común de quienes sueñan con liderar es confundir liderazgo con popularidad. Se convencen de que un verdadero líder debe ser querido por todos, aceptado por la mayoría y celebrado por el grupo. Pero esa ilusión no solo es falsa, es peligrosa. Porque un líder que se obsesiona con agradar termina convertido en rehén de los mismos a quienes quiere inspirar. Y un rehén jamás podrá mandar. El liderazgo real no se mide en aplausos, sino en movimiento. Un líder no existe para entretener ni para conformar, existe para provocar un cambio. Y todo cambio, por definición, incomoda. Significa que alguien deberá dejar atrás lo conocido, desafiar sus certezas, renunciar a su rutina y mirar de frente lo que había evitado. Esa incomodidad genera resistencia, rechazo e incluso odio. El líder lo sabe y aún así avanza. Liderar implica estar dispuesto a cargar con el peso de la incomodidad colectiva. Cuando señalas verdades que otros prefieren callar, inevitablemente te conviertes en el enemigo de la comodidad. Cuando empujas a alguien a su siguiente nivel, primero despertará su incomodidad antes que su gratitud. Esa es la paradoja. Quien hoy te rechaza, mañana puede reconocerte como la fuerza que lo obligó a crecer. Pero si te dedicas a agradar, jamás lo moverás. El que busca agradar se acomoda al ritmo del rebaño. No cuestiona, no sacude, no hiere sensibilidades. Pero tampoco deja huella. Porque el liderazgo no surge de la aprobación, sino de la visión. Y la visión casi siempre es incómoda, porque muestra lo que otros aún no están preparados para ver. El líder verdadero no huye del conflicto, lo administra. Entiende que el choque de ideas, el rechazo inicial y la resistencia son parte natural del proceso de transformación. Quien quiere ser aceptado por todos se convierte en un actor que cambia de máscara según el público. Quien quiere liderar se convierte en roca, inamovible, aun cuando golpee. Ser líder no es acumular seguidores, sino multiplicar movimientos. No es agradar a la mayoría, sino impactar en aquellos pocos que se atrevan a dar un paso más allá. No es hacer sentir cómodos a todos, sino hacer que algunos despierten. Y despertar duele. Por eso, cada vez que sientas el rechazo, recuerda, es prueba de que estás liderando. El día en que tus palabras, tus decisiones o tus acciones incomoden, habrás cruzado la línea que separa a los que siguen de los que dirigen. Porque el liderazgo real no busca aplausos, busca transformación. Y toda transformación, antes de liberar, incomoda. Capítulo 17. El rechazo como prueba de ascenso. El rechazo es una de las pruebas más claras de que has comenzado a dejar de ser uno más. No es casualidad que, en cuanto rompes con la normalidad del rebaño, aparezcan las críticas, las burlas, las dudas y hasta el silencio incómodo de quienes antes te aplaudían. Es la señal inequívoca de que ya no encajas en el molde que sostenía tu identidad prestada. Y eso, aunque duela, significa que estás ascendiendo. El rebaño no soporta a quien se atreve a ser distinto, porque su sola presencia es una amenaza. Un individuo que cuestiona, crea y se sostiene en sus propias convicciones desenmascara la mediocridad de los demás. Y como pocos quieren mirarse en ese espejo, la defensa inmediata es el rechazo. No importa si lo expresan en forma de burla, crítica constructiva o indiferencia, el mensaje es el mismo. Vuelve a ser como nosotros. Pero lo que muchos confunden como fracaso, en realidad es una prueba de evolución. Si nadie te cuestiona, probablemente sigues en el lugar cómodo de lo común. Si todos te aplauden, probablemente aún no desafiaste nada. El rechazo aparece cuando te atreves a moverte en dirección contraria, y ese choque con el consenso colectivo es el termómetro de tu crecimiento. Aceptar esta verdad es vital, el rechazo no es un obstáculo, es un indicador.
Te dice que has dejado de pertenecer al terreno de lo ordinario y que empiezas a construir tu propio espacio. Cada crítica es una confirmación de que has tocado fibras sensibles, de que has roto la comodidad ajena y de que tu voz empieza a pesar. El rechazo también cumple otra función: filtrar. Te aleja de quienes solo estaban cerca de ti por conveniencia, comodidad o costumbre, y te conecta, aunque al inicio sea de forma dolorosa, con quienes de verdad resuenan con tu autenticidad. Es una limpieza natural. Pierdes seguidores superficiales, pero ganas aliados genuinos. El error está en confundir rechazo con fracaso. Fracasar es rendirse a ese rechazo y volver a la obediencia. Ascender es atravesarlo y usarlo como combustible. Porque quien soporta el golpe del rechazo, sin claudicar en su visión, inevitablemente escala a un nivel de respeto que no se compra ni se finge. Recuerda, el rebaño no expulsa a los suyos por debilidad, lo hace por diferencia. Si ya no encajas, si incomodas, si provocas rechazo, significa que el ascenso ha comenzado. Y cada crítica que recibas será la prueba silenciosa de que te estás alejando de la masa para acercarte al trono. Capítulo 18. El lenguaje que marca territorio. El poder no empieza con un cargo ni con un título. Empieza con el lenguaje. Tus palabras son la primera frontera que dibuja quién eres, dónde estás y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Quien no domina su lenguaje vive en terreno prestado. Quien lo controla, marca territorio. Cada palabra que pronuncias envía un mensaje, consciente o no, sobre tu posición. Los débiles hablan para llenar el silencio, los fuertes hablan para imponer presencia. Los primeros usan palabras para agradar, para suavizar, para encajar. Los segundos las usan para delimitar, para dejar claro que no están aquí para pedir permiso, sino para establecer dominio. El lenguaje no es neutro. Cuando eliges cómo hablas, eliges cómo te perciben. Un tono tembloroso, lleno de muletillas, revela inseguridad. Una voz firme y breve impone respeto incluso antes de que el contenido sea escuchado. Las palabras que seleccionas, las metáforas que eliges, la manera en que estructuras tus frases, todo construye la idea de quién manda y quién obedece. Un líder que entiende esto nunca habla de cualquier manera. Sabe que su discurso es arma, frontera y carta de presentación. No repite clichés, porque sabe que lo común debilita. No habla de más, porque entiende que el exceso erosiona el impacto. No busca suavizar, porque sabe que la claridad siempre es más poderosa que la diplomacia mal entendida. El lenguaje que marca territorio tiene 3 características. Es directo. No se pierde en adornos ni pide disculpas por existir. Va al punto y corta como cuchillo. Es consistente. No cambia con el público ni se dobla según el contexto. Mantiene firmeza, y eso construye confianza y autoridad. Es simbólico. Más que transmitir información, transmite poder. Una frase bien elegida puede ser recordada por años. Una palabra colocada con intención puede derrumbar máscaras. El líder no teme al silencio. Porque entiende que cada pausa estratégica, cada mirada sostenida, cada palabra contenida, tiene más fuerza que 1000 discursos vacíos. El rebaño se ahoga en ruido, la autoridad se distingue por la contundencia de su lenguaje. Marcar territorio no siempre significa gritar más fuerte. A veces significa hablar menos, pero con tal precisión que nadie se atreva a interrumpir. Significa que tus palabras no flotan en el aire, sino que se clavan como estacas que definen los límites. En el camino al trono, tu lenguaje es la primera bandera que clavas. Si hablas como cualquiera, serás cualquiera. Si hablas como autoridad, tu presencia empezará a imponerse incluso antes de que actúes. Porque al final, liderar no es solo lo que haces, es también cómo hablas. Y quien controla sus palabras, controla el terreno donde pisa. Capítulo 19. Cuando la voz corta el ruido. Vivimos en un mundo intoxicado de voces. Opiniones que se repiten como ecos, frases huecas disfrazadas de sabiduría, ruido constante que busca atención pero carece de sustancia. La mayoría habla mucho y dice poco. La mayoría grita, pero no impacta. Por eso, en medio de esa saturación, una voz clara, firme y presente se convierte en un arma imparable. Cortar el ruido no significa hablar más fuerte, significa hablar con tal precisión que lo demás se desvanezca. La diferencia no está en el volumen, está en el peso. Las palabras de un líder no compiten con el ruido, lo silencian. Porque donde hay claridad, la confusión se apaga, donde hay firmeza, la duda retrocede, donde hay presencia, el vacío se rinde. El secreto está en 3 principios. Claridad. Quien no entiende lo que dice, jamás será entendido.
La claridad es poder porque elimina la niebla donde se esconde la mediocridad. Una idea sencilla y directa es más letal que un discurso cargado de adornos. La claridad no pide ser explicada, golpea y se queda. Firmeza. No basta con tener razón, hay que sostenerla. El mundo está lleno de voces que cambian de opinión al menor roce. El líder, en cambio, proyecta convicción. Habla como quien cree en lo que dice, no como quien espera aprobación. La firmeza no es terquedad, es la seguridad de que tu voz no depende del aplauso de los demás. Presencia. No es solo lo que dices, es cómo lo dices. El cuerpo, la mirada, el ritmo y hasta el silencio construyen un aura que amplifica tus palabras. Una voz con presencia transforma un mensaje en impacto. Hace que la gente no solo escuche, sino que recuerde. En un océano de ruido, la voz que corta no es la que compite, sino la que separa. No es eco, es filo. No busca sumarse a la multitud, busca sobresalir. Y esa diferencia es la que construye autoridad. El rebaño se pierde en la confusión porque suena igual. El trono, en cambio, se conquista con la capacidad de emitir un mensaje que nadie puede ignorar. Tu voz no necesita convencer a todos, necesita atravesar el ruido y quedarse en la memoria de quienes importan. Si tu mensaje es claro, firme y presente, no solo se escuchará en medio del ruido, lo silenciará. Y en un mundo donde todos hablan, la verdadera autoridad es de aquel que logra ser escuchado. Capítulo 20. La disciplina que separa a los líderes de los seguidores. El mundo admira el talento, pero se arrodilla ante la disciplina. El talento deslumbra un instante, la disciplina construye imperios. Muchos creen que la diferencia entre líderes y seguidores radica en dones naturales, inteligencia superior o habilidades excepcionales. Es un error. El verdadero poder está en la consistencia, en la capacidad de repetir con precisión lo que otros abandonan a mitad de camino. Los seguidores viven a merced de la motivación. Si la sienten, avanzan, si no, se paralizan. Los líderes han entendido algo más profundo. La motivación es volátil, pero la disciplina es estable. No importa si hay cansancio, duda o miedo, su acción no depende de emociones cambiantes, sino de compromisos inquebrantables. La disciplina convierte a una persona común en una fuerza imparable porque transforma cada acción en hábito, y cada hábito en carácter. No es un evento aislado, es una cadena que se fortalece día tras día hasta que lo imposible se vuelve rutina. El talento, sin disciplina, se pudre, la disciplina, incluso sin talento, florece. El rebaño busca atajos. Los líderes entienden que los atajos son trampas disfrazadas. El rebaño abandona al primer obstáculo. Los líderes reconocen que la resistencia es el filtro natural que separa a los que intentan de los que logran. Ahí está el secreto. La disciplina es la prueba constante de quién merece avanzar y quién no. Un líder no se mide por sus intenciones, sino por su capacidad de cumplir con lo que dijo que haría, incluso cuando nadie lo observa. No porque sea fácil, sino porque entiende que cada incumplimiento erosiona su autoridad, y cada acto de consistencia la eleva. La disciplina también genera confianza. Un seguidor nunca sigue al más brillante, sigue al más estable. Porque en un mundo de caos y dudas, la consistencia es poder. El que cumple, el que resiste, el que aparece una y otra vez sin fallar, se convierte en referente inevitable. El secreto de los que ascienden no es una chispa de genialidad, sino la capacidad de sostener la llama cuando los demás ya se apagaron. Y eso no depende de un talento exclusivo, depende de una elección diaria. Al final, el talento abre puertas, pero es la disciplina la que te permite atravesarlas. Y en ese paso constante, silencioso e implacable, se traza la línea que separa para siempre a los líderes de los seguidores. Capítulo 21. La mentalidad de trono, visión implacable. Un líder no se mide por lo que hace en un día, sino por lo que construye en décadas. La diferencia esencial entre quien sigue y quien gobierna está en la visión. El rebaño vive atrapado en lo inmediato, paga cuentas, resuelve urgencias, corre detrás de recompensas rápidas que le dan la ilusión de avance. El que aspira al trono entiende que cada paso es parte de un tablero más grande, que cada decisión debe ser leída no en el presente, sino en su eco futuro. La mentalidad de trono es implacable porque no concede espacio para dudas caprichosas ni para distracciones superficiales. Donde el seguidor se pregunta ¿y si fallo?, el líder se pregunta ¿qué necesito ajustar para ganar? Donde el rebaño busca comodidad hoy, el que asciende al poder sacrifica el presente para consolidar un mañana que nadie más ve. Si has llegado hasta aquí, demuestras tu compromiso y tu deseo de emprender es serio. Has absorbido ideas poderosas, pero seamos honestos, la información gratuita,
aunque útil, a menudo se queda en teoría. Tu cerebro solo le da el verdadero valor cuando hay un compromiso notable. Lo que acabas de escuchar es solo la primera mitad del libro. Esta parte gratuita te da un vistazo, pero tu verdadero plan de acción y las estrategias que distinguen a los emprendedores exitosos del resto se encuentran en la segunda mitad. Cuando recibimos información completamente gratis, nuestro cerebro no le da la misma importancia y es menos probable que la pongamos en práctica. Por eso, esta mitad que queda tiene un valor real y transformador. Aquí están los puntos más importantes que realmente te darán una ventaja competitiva frente a los demás. Si te conformas con la mitad, obtendrás solo la mitad de los resultados. Pero si estás listo para el compromiso y quieres el éxito completo, es momento de invertir en tu futuro. El precio es muy bajo, más que un costo, es un símbolo de tu compromiso con tu propio crecimiento. Haz clic en el enlace que ves ahora mismo en la descripción de este vídeo y obtén la versión completa del libro en Amazon. Desbloquea el resto de tu camino hacia el éxito y toma ventaja mientras otros siguen estancados. Te espero en el capítulo siguiente, donde la acción realmente comienza. Haz clic en el enlace y nos vemos al otro lado. Déjame en los comentarios lo más importante que aprendiste de la primera parte. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Esa pequeña acción nos ayuda mucho y motiva a seguir compartiendo contenido de valor.